Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión les traigo un video especial y muy informativo acerca de los objetos que podremos conseguir durante el evento de Halloween de este año. Agradezco a Stacy y a Teletech Games por proporcionarme esta donación. Como muchos ya se habrán dado cuenta, tenemos un conjunto de artículos nuevos muy interesantes y poderosos, a los cuales podremos acceder de dos maneras. La primera es la forma asegurada, es decir, son objetos que nos irán dando a medida que vayamos avanzando en el evento. Y la otra es gastando monedas de oro o almas en cualquier tipo de ataúd. Ahora contamos con 13 misiones diarias, de las cuales iremos obteniendo 15 monedas de oro y 3 almas por cada una de ellas. Puedes ahorrar y gastarlo en lo que consideres necesario. Si quieres adelantarte un poco, también está la opción de invertir algo de dinero en las ofertas de la parca. Tenemos 3 tipos de ataúdes. El primero es el ataúd del ladrón, el cual se desbloquea al vencer al demonio Baltasar. Aquí podrás conseguir la mascota de Calabacita, el traje de cazador y el resto de artículos de los cuales ya iremos hablando más adelante. El siguiente ataúd es el del villano. Para desbloquearlo hay que eliminar al noble Drácula. En este encontraremos un nuevo conjunto de objetos, como el calabazán Omicron, la moto temeraria y demás. Y por último tendremos el ataúd del estafador, el cual se desbloquea al derrotar al último jefe. En su contenido hallaremos los mejores artefactos del evento. Vamos a hacer esto de manera organizada. He separado los objetos que se pueden conseguir en cada sección. Empezaremos con los artículos del apartado de la historia, es decir, los que están asegurados al ir avanzando en el especial. Antes de seguir es pertinente que sepan, y espero que les quede claro, que todos los artefactos que podemos conseguir durante el especial están afectados por el nivel de demonio que tenga el disfraz, así que entre más lo subas, más poderosos se van a volver. Este disfraz de demonio lo obtendremos al derrotar a Baltasar. Cuenta con un total de 10 niveles y lo podremos ir evolucionando con las almas que vayamos recolectando. El frasco de veneno es infinito y nos estará otorgando 100 puntos de energía, al costo de resultar envenenados. Lo podrás volver a usar una vez el efecto del veneno termine. Puedes curarte de esto por medio de la enfermera de cualquier campamento de superviviente. La espada de verdugo es un arma melee muy interesante, pues al derrotar a un enemigo, este dejará una niebla roja que nos restaurará salud y afectará con la perk de miedo a las unidades adyacentes. Ahorita te muestro cómo se ve esto en combate. Bueno, de la mochila de glotón no se puede decir mucho, ¿no? Porque es obvio. Esta mochila nos estará mejorando los contadores de hambre y sed, mientras la estemos utilizando. El gigabateador es un arma que ataca con rayos a enemigos. El objetivo golpeado recibirá una perk de resistencia del 50% al gigabateador, pero nosotros estaremos recibiendo un bono de 20% de daño infligido con esa arma cada vez que la usemos. La moneda maldita es otro artículo que considero muy bueno y que todos deberán tratar de conseguir, pues este artefacto nos va a permitir tradear con un comerciante fantasma, el cual nos estará ofreciendo intercambios de objetos según el bioma en el que estemos parados. Ahora sí, a continuación te mostraré cómo se ve la espada de verdugo y el gigabateador en combate. Bien, pasemos a hablar sobre los artículos del ataúd del ladrón. Empecemos con la bebida energética espeluznante, la cual nos dará una gran cantidad de energía. Luego tendremos un ponche de bruja, muy útil para bajar la radiación. Después, el farol de almas, que nos da 30% de búsqueda y aumenta brevemente la cantidad de cadáveres que encontremos al lootear. La escopeta crepuscular, aparte de tener un buen daño, nos dará una mejora de estadísticas al derrotar enemigos, aumentando nuestro alcance de movimiento en 2 puntos por cada objetivo eliminado.
También tendremos la oportunidad de conseguir el pergamino de sumisión, el cual convertirá a un enemigo en aliado durante 2 turnos. Luego tenemos el atuendo de cazador, con una buena cantidad de protección tanto en combate como en radiación. Ojalá le diera un pequeño aumento de estadísticas al cazar cualquier tipo de enemigo, quizás un aumento de experiencia de 5% por combate. Pasemos ahora a la mochila monstruosa, un equipo que te ayudará a cargar 100 kilogramos al costo de algún objeto de comida que lleves en tu inventario. Y finalmente la mascota calabacita, muy útil tras la actualización, ahora tiene más alcance de movimiento, disparo y de enredar enemigos. También puedes sacar monstruos de la sombra o enviarla ahí para que te traiga objetos especiales. A continuación te mostraré cómo se ve la escopeta, el pergamino y calabacita en combate. Continuemos con el ataúd del villano. Aquí podremos obtener súbditos de calabaza, los cuales puedes usar para que te traigan cosas o para luchar. Pasemos ahora a hablar sobre un artículo muy tétrico, la mano del hombre muerto. Esta funciona como la cadena de cazador, es decir, puede arrastrar al enemigo hacia ti y no solo eso, sino que le dejará una pérdida de debilidad, perderá 10% del daño que puede infligir él. Este efecto puede ser acumulativo, así que puedes agarrar a trompadas al enemigo y dejarlo sin daño. Continuemos con la ballesta Hellsing, la cual volvió a ser mejorada tras la actualización. Ahora hace más daño y provoca quemaduras, efecto que le restará 200 puntos de vida al enemigo impactado. Este efecto también puede ser aplicado más de una vez en un objetivo. Después tendremos la moto temeraria, la cual puede ser terrestre o aérea. No hay que repararla y el costo de combustible dependerá del estilo que quieras usar. Y ahora hablemos sobre el Calabazas Omicron, un libro maldito que nos permitirá crear súbditos y también calabazas por medio de carne podrida. Qué loco, ¿no? Y para finalizar este ataúd, los pergaminos random. De aquí te pueden salir invocaciones muy buenas. A continuación te mostraré cómo se ve la mano del hombre muerto, la ballesta Hellsing y el pergamino de invocación del chupacabra. Ahora pasemos al último ataúd, el del estafador, en donde estarán los mejores artefactos del evento. Empecemos hablando del cristal oscuro, un artículo que te permitirá cargarlo o descargarlo con radiación.
muy útil para los jugadores nuevos e intermedios, o bueno, también para los veteranos, que tienen problemas con la contaminación. Más tarde tendremos la alfombra mágica, un nuevo vehículo aéreo que te permitirá surcar los cielos del páramo. Es algo lento pero seguro, y no se desgasta rápido. Y ahora hablemos del que considero el segundo mejor objeto del evento, la ira del bosque. Este bastón, aparte de que causa mucho daño, puede inmovilizar e invocar árboles que atacarán a enemigos y que explotan al ser dañados. En cuestión de segundos te lo mostraré junto al pergamino del calabazacóptero. Por último tenemos el mejor artículo del evento, una reliquia de la muerte, la capa de invisibilidad. Este equipo te dará una bonificación de 90% de evasión, y sabes que es lo mejor, que puede usarse sobre una armadura, o sea, este elemento se equipa en el apartado de la mochila. A continuación te mostraré cómo se ven todas estas cosas en combate. Así que camaradas, a ahorrar monedas y almas para empezar a buscar estos objetos. Recuerda que si quieres adelantar un poco el proceso puedes invertir algo de dinero en el juego. La verdad es que sí valen la pena conseguirlos. Si tienes cómo y deseas invertir, pues hazlo. Probablemente tendrás suerte y te toque algo bueno. Pero ya queda en ti tomar esa decisión, ojo. Si no, puedes ir ahorrando con las misiones diarias. Y eso vendrá siendo todo de momento, chicos. ¿Qué tal les pareció todos estos objetos? ¿Cuál es el que más te llama la atención? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.